el Jaraguá. Ese no es la espiga de Eva, Rafael Colón. Rafael Colón. Miren, señores, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, habló de que es imposible reducir los impuestos de los combustibles y a esto ha traído una reacción inmediata de los camioneros que están en diálogos con el gobierno, con una comisión del gobierno dominicano y del sector transporte. Que a propósito de esto, nosotros seguimos insistiendo de que no solo tenemos que hablar de los impuestos del gobierno, sino de los márgenes de ganancias que tienen todos los actores que intervienen en la comercialización de los combustibles. Usted va a una estación de gasolina, y se lo he dicho en otra oportunidad, por cada galón de combustible que usted echa, usted le está dejando al dueño de la estación de gasolina 22 o 23, y cuidado si 24 pesos por cada galón. 2 pesos para los transportistas. Los cálculos que se hacen, los impuestos que tiene el Estado dominicano. Si vamos a reformar la ley de hidrocarburos, que yo pienso que debe hacerse, vamos a revisarlo por todos los lados. Porque no es posible nada más que se sacrifique al consumidor y se sacrifique al Estado y que usted mantenga los mismos márgenes. Ajá. Y qué bueno, ¿verdad? A propósito de eso, conversamos a través de Federico Basilis con Luis José Bonilla Bojos, quien es el presidente de la Asociación de Zona Franca de Santiago, y esto fue lo que nos dijo sobre la modificación de la ley de hidrocarburos. Uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra ciudad, y no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro sector como Zona Franca, es el alto costo de transporte que hay. En el alto costo de transporte influyen muchas cosas, no solamente es el combustible, sino también tenemos el monopolio, que siempre hemos hablado de eso, ¿no? Tenemos que liberar la parte de transportación, tenemos que abaratar porque tenemos que ser una nación mucho más competitiva. Todo lo que se puede hacer para poder nosotros aumentar la competitividad del país debe hacerse. Y por tanto, si en su momento se considera que debe ser revisada la ley, pues que se revise, aunque tenemos que saber muy bien que hay una vinculación directa entre el precio del petróleo, que nosotros compramos el precio del petróleo crudo, porque nosotros no somos productores de petróleo. Por tanto, hay una relación del precio de ellos con el precio del combustible. Pero eso no quiere decir que nosotros nos aboquemos a revisar todo el sector transporte. No, el problema no es solo combustible, sino todo el sector transporte, cómo mejorarlo, cómo eficientizarlo y cómo abaratarlo para ser más competitivo. El ministro de Planificación y Desarrollo también coincidió con la opinión que yo te di ayer, aquí mismo, que te decía, aunque uno lo desee, es imposible. El Estado no puede prescindir, Atahualpa, de ese recurso abusivo, elevado, cuestionador del desarrollo, pero es imposible que el Estado prescinda de eso sin antes abocarse a una modificación de la estructura fiscal del Estado. Imagínate. El Estado no va a rebajar eso porque un 10 centavos que le quiten a un galón significan millones y millones y millones de pesos para el Estado dominicano. Eso no lo van. Yo tengo la estructura de precios aquí. Incluso como el Estado dominicano calcula los precios de una vía que no es la que los refleja. O sea, el precio internacional del barril del petróleo. Pero de todas maneras, el Estado no puede renunciar a eso. Y ahora que vi a la gente de la Zona Franca, y aquellos 1.200 millones de pesos que le prestaron, lo devolvieron. Hubo una parte que lo devolvió. Ajá, no, pero lo devolvieron. Hubo otra parte que hizo así. Ajá, capú. Ni para allá voy a mirar. Ah, está bien. Ni para allá voy a mirar. Miren, Sí. señores, esta mañana abordábamos el tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el programa Mañana Boreal, que hacemos junto a Danilo Basilio, el poeta Ramón Cabral de la Torre, Juan Sebastián y quien les habla, junto a Danilo González también. Un equipo Grandes Ligas, vamos a echar un chin de bombo, ¿verdad? Estamos de que pegados nosotros. Bueno, eso dice la prensa. Sobre la demanda de la
doctora Emma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, solicitando un aumento en el presupuesto de la universidad, que hay que decir de colofón que desde el año 2012 hasta la fecha a la universidad se le ha aumentado el presupuesto otorgado por el Estado en un 70%. Del 12 al 18 son 6 años. Estamos hablando de que todos los años, si usted lo promedia, le da un promedio de más de un 10% anual de aumento. Y este aumento no se ha reflejado en nada absolutamente para beneficio ni de la UAS ni de la sociedad dominicana. La doctora Emma Polanco anunció, promovió, y en base a ese programa que nos presentó, nos vendió, muchos, sin siquiera tener ningún contacto con ella, la apoyamos y decíamos que era la mejor opción que tenía la UAS para tener una rectora que no tuviera tantos compromisos políticos y grupales, y que podía sanear o empezar el saneamiento de la UAS. Recuerdo que Juan Sebastián me decía en ese entonces, eso no es un asunto de un rector, es un asunto de una estructura que hay ahí en la UAS, donde cada vez que entran 2 pesos, esos 2 pesos hay que repartirlos, y eso lo estoy diciendo yo, hay que repartirlos en aumento salarial. Y pienso que para usted reclamar, al llegar con esa aureola a la rectoría de la UAS y reclamar aumento de asignación en el presupuesto, la doctora Emma Polanco debe enseñarle a la sociedad cuál es el camino que va a seguir y qué ha hecho para cambiar las cosas en la universidad. Debió tener a estas alturas ya, o si no terminada, bien avanzada, una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Un levantamiento de todo el personal que tiene la UAS, que trabaja, y los que no trabajan. Los departamentos que están cerrados y que tienen personal cobrando desde hace años. El dispendio que hay con el clientelismo dentro de los mismos grupos estudiantiles o líderes estudiantiles, y otras cargas que tiene la universidad que la hacen totalmente infuncional y vergonzosa. Y te anoto también, aunque tú lo tienes pendiente, la auditoría que tiene que hacer el Consejo Académico sobre la calidad de los estudiantes. O Súmaselo. sea, el índice académico de los que están ahí, porque ahí hay un dirigente que tiene 19 años estudiando en la UAS. Y es un líder estudiantil. Óigame esto. Si usted le dice eso a un amigo Abel, que debe estarse revolcando allá arriba, que un estudiante con 19 años en la UAS es un líder estudiantil, o al mismo Atuey de Camps, o al mismo Roberto Santana, que fueron líderes estudiantiles con excelencia académica. Pero bueno, ¿a dónde voy? Que para usted reclamar, y decía yo, un aumento de presupuesto, decía yo esta mañana, en los años 70, todos los que estábamos en el bachillerato, en la intermedia, y hasta los que estaban de 6º grado para abajo, se sumaron al reclamo de $500,000 para la UAS. Me acuerdo que estaba en la rectoría, si mal no recuerdo, el doctor Jotin Curi, en la rectoría de la UAS. Después estaba Franklin Almeida también. Sí, estuvo el doctor Castaños Espaillat. Y ese reclamo después se convirtió en $1,000,000 para la UAS. Y toda la sociedad, igual que asumió el 4% a través del mismo reclamo social, asimismo asumió la sociedad frente a Joaquín Balaguer el reclamo de llevar al presupuesto de la UAS a $500,000 y después a $1,000,000. Y toda la sociedad se sumó a eso. ¿Y quién ahora apoya el reclamo de la UAS para un aumento de presupuesto? Absolutamente nadie que no sea alguien ligado a la UAS y que quiera medrar en ese aumento. La UAS se desconectó de la sociedad dominicana por todo lo que ha estado pasando, por el clientelismo, por las esperanzas estaban en el ex rector y miren cómo terminó.
Pero apañando acciones ilegales hasta de un dirigente estudiantil, convenciéndolo por teléfono. Ustedes no recuerdan ese caso. Tú eres muy esperanzado y tú mantienes todavía la fe en que la doctora Polanco... Puede hacerlo. Pero ¿podrá la doctora Polanco romper esas estructuras enraizadas hasta lo profundo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Y proceder no solo a hacer la limpieza, sino, repito, la auditoría académica que hay que hacer ahí. ¿Podrá la doctora vencer esa estructura, Atahualpa? Sí, ojalá. Si quiere dejar una impronta, debe hacerlo. Porque son si dos no, pasos. va a hacer otra más. Vencer esa estructura. Y segundo, una vez vencida la estructura y saneada la UAS, empezarle a cobrar a los estudiantes. Usted está en una universidad del Estado, usted no va a pagar lo mismo que una universidad privada, el Estado va a subvencionar parte de su educación y si usted escoge una carrera que el Estado no entiende que es prioritaria para el desarrollo, usted me la va a tener que pagar. ¿Qué necesita el Estado? Técnicos. Pues todo el que venga a estudiar a la UAS, carreras técnicas, está exonerado de pago. ¿Usted va a estudiar medicina o va a estudiar derecho? No, un momentito, usted me va a tener que pagar, no como las universidades privadas, pero tiene que ayudar a la UAS. El Estado no puede seguir pagando esto. Lamentablemente ese paso hay que darlo porque de ninguna manera se va a poder sostener por sí sola la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno. La UAS ha tenido crecimiento cuantitativo, pero no cualitativo. En las primeras 1000 universidades del mundo, No la UAS aparece. ni se menciona. La primera universidad del Nuevo Mundo, creada por la bula In Apostolatum Culmine, de 1538. Vamos a publicidad y venimos en un momentito.